Estaba justamente aquí revisando algunos temas. Hace un ratito terminamos una mini conferencia que tuvimos a través de los medios digitales como las que tenemos que tener ahora, del foro del encuentro argentino, donde estuvimos analizando algunos aspectos de la realidad nacional e internacional, las cuestiones más inmediatas y las cuestiones relativas a la pospandemia a nivel internacional y a nivel de la Argentina también. Estábamos intercambiando opiniones entre nosotros porque tuvimos la oportunidad de algunos de presenciar la conferencia anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, que quiero dicho sea de paso quiero felicitar a sus organizadores porque fue una conferencia muy interesante con oradores de primer nivel, de nivel nacional e internacional, y en cuyo final tuvo la presencia también vía remota del presidente de la Nación, dando por finalizada la conferencia anual de ACDE. También estuvimos presenciando el sábado pasado y este sábado va a estar de vuelta una conferencia del Instituto Maritain argentino, así que fueron temas muy interesantes que se trataron relativamente a la democracia, los totalitarismos y los peligros de la democracia en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. El mes que viene haremos otro encuentro del foro del encuentro argentino, así que los que estén interesados pueden seguirlo por el Facebook o solicitar información en el mail que es forodelencuentroargentino@gmail.com. Y quería referirme a algunos temas que me solicitaron que tratara de ver si tenía alguna opinión respecto a estos temas. Sí, las tengo, son varios temas, así que las opiniones voy a tener que tratar de hacerlos breve, porque la idea de este espacio es que no sea muy extenso, sino que en breve periodo pueda, mejor dicho, dar algunas opiniones sobre respecto a algunos temas puntuales. Y de hecho los tengo acá anotados. Me solicitaron que diera alguna opinión sobre el Mercosur, la situación de Venezuela, los ataques al campo con los girobolsas, el tema del espionaje y el tema vinculado también al periodismo y algunos ataques o posibles ataques a la libertad de prensa. Comencemos con lo del Mercosur. Yo creo que el Mercosur es fundamental para la República Argentina y para la región. Me parece que no podemos dejarlo como algo meramente formal, sino que tenemos que ir de la idea al hecho concreto, que obviamente ya está instalado el Mercosur, pero que me refiero al hecho concreto de su práctica efectiva y ejecutiva, de este organismo internacional, de esta institución, de esto que nos une a los países de la región, principalmente a los que han sido los países que formaron este Mercosur. Yo creo que tuvieron una idea estratégica fundamental, presidentes como Alfonsín, Sarney y Sanguinetti, por ejemplo, para llegar a la formación de este bloque económico y político que es el Mercosur. Las relaciones internacionales son mayoritariamente por intereses, no por cuestiones ideológicas. Me parece que en estos momentos se está planteando una tensión dentro del Mercosur que es innecesaria. Algunos han nombrado, yo creo que cuando el presidente, me parece que cuando estuvo en la conferencia de presidentes del Mercosur, de presidentes, de presidentes de las naciones del Mercosur, me parece que no tuvo una situación muy aconsejable, porque se levantó y dio por terminada, no terminada, pero se levantó de la reunión y se apartó de la misma, sabemos por estos encontronazos que hay ideológicos con Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro es un personaje bastante difícil, no es sencillo tenerlo, pero a ver, tenemos que tener en cuenta cuál es el interés regional, más allá de las simpatías y antipatías. Por ejemplo, ya que hablaron en algún momento, el presidente manifestó una simpatía por el presidente de México, por López Obrador, pero a mí me da la impresión de que al presidente López Obrador le importa poco lo que pasa de México para abajo. De hecho,
Él tiene un discurso político determinado que lo mantiene y no está mal que lo mantenga, pero hace poquito estuvo reunido con el presidente Donald Trump, con el cual se tiraron flores mutuamente, porque López Obrador es presidente de un país que está al lado de los Estados Unidos y necesita tener una buena relación diplomática y económica con su vecino. Me parece que nosotros tenemos que tratar de imitar eso por una cuestión estratégica fundamental y necesitamos tener la mejor relación posible con nuestros vecinos y con quien es nuestro principal socio en el Mercosur, que es Brasil, tratando de limar las asperezas y las diferencias que tengamos a nivel ideológico. Pero si el Mercosur se rompe, estamos en una situación muy complicada para poder negociar o tener en vista cuestiones económicas estratégicas con otros países del mundo que van a actuar en conjunto y nosotros estaríamos actuando en solitario. Tenemos que tratar de fortalecer los lazos del Mercosur y fortalecer la idea estratégica de lo que significa el Mercosur para los argentinos y para la región en particular. Incluso creo que en algún momento habría que avanzar en algo más. En primer lugar, habría que avanzar en que sea realmente una unión aduanera como corresponde y no lo que es actualmente, que es una unión aduanera bastante imperfecta. Eso por un lado. Por otro lado, alguna vez tal vez sea interesante pensar en la constitución de una Corte Penal Internacional del Mercosur para analizar los temas, no solamente analizarlos, sino juzgar los temas de narcotráfico internacional dentro de la región y de terrorismo internacional dentro de la región también. No está de más que en algún momento eso se pueda tener en cuenta. Con respecto a Venezuela, la situación de Venezuela es una situación, catastrófica desde lo humanitario y desde lo político. No hace falta que lo digamos nosotros, ya hay un informe de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que conduce nada menos que la expresidenta Michelle Bachelet. Nadie puede acusar a Michelle Bachelet de formar parte ideológicamente de la derecha ideológica política, porque no lo es, nunca lo ha sido y no lo es todavía, no lo es en estos momentos, obviamente. No se ha transformado ideológicamente Michelle Bachelet. Sin embargo, tiene una profunda mirada acerca de lo que es el respeto por los derechos humanos. Y hay un informe que ha sido lapidario sobre el tema de derechos humanos en Venezuela y la situación política y de estabilidad política y económica de Venezuela, que hay que tratar de que se resuelva dentro de Venezuela, no pensar en cuestiones alocadas de intervenciones militares, pero sí hay que pensar que se resuelva dentro de Venezuela y tratar de que los organismos internacionales, tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, tengan una participación mayor en la posibilidad de resolución del conflicto político en Venezuela. Yo lo veo difícil, sinceramente lo veo muy difícil. Yo creo que Nicolás Maduro no va a aflojar en ese sentido. Lo veo muy complicado, muy difícil, pero creo que hay que insistir en la posibilidad de una solución política dentro de la misma Venezuela, sin intervenciones militares de ninguna especie, de ninguna clase, y de una salida democrática que me parece que, tal como está la situación, puede desembocar en una cuestión algo trágica. Todos deseamos que no sea así, pero obviamente en Venezuela no hay una verdadera democracia republicana. Eso ha dejado de existir hace tiempo en Venezuela y está pasando una situación social, económica y humanitaria extremadamente delicada. Esperemos que ojalá pueda resolverse de la mejor manera posible, pero yo sinceramente soy escéptico en que eso pueda suceder. No porque lo quiera, sino porque soy escéptico en que pueda desembocarse en algo pacífico. Ojalá me equivoque. Con respecto a los ataques al campo y a los silobolsas que se han detectado hace poco, yo quiero tratar de no tener fanatismo de ninguna clase, ni estar condicionado apasionalmente de ninguna manera, y no tener fanatismo para poder ver o analizar esta situación. Se han dicho varias cosas, se dijeron que había personas que habían sido pagadas para romper los silobolsas en los campos. Se ha dicho también que eran empleados despedidos, que
por bronca con sus expatrones también las rompieron. Me parece que hay que no solamente analizarlos, sino profundizar en la investigación, y una correcta investigación, y que se sepa verdaderamente qué es lo que ha pasado, porque es algo muy grave, es algo muy grave, es algo muy grave incluso institucionalmente, porque no se sabe qué hay detrás de eso. Es bueno descartar lo mayor, como cuando uno va al médico le descartan lo más grave para llegar a lo que es bueno que se descarte la posibilidad de que sea algo muy grave para tratar de arribar realmente a la verdad de lo que ha sucedido con eso. Pero sin duda es muy grave políticamente y económicamente también, porque en definitiva va a producir un daño económico importante al país, porque el país necesita de esos elementos que nosotros estamos exportando para ingresar divisas a la nación. Con lo cual, si eso ahora se pierde y no se puede exportar, evidentemente vamos a tener un problema también importante para las arcas de la nación. Así que me parece que ese es otro tema que tiene que específicamente tratar de investigarse y arribar a lo que verdaderamente ha sucedido, y no dejarnos guiar por fanatismos de un lado ni del otro. El otro tema es el del espionaje. Bueno, a ver, obviamente que en nuestro sistema democrático y de acuerdo a nuestras instituciones y a nuestras leyes es ilegal el espionaje interno. Tampoco seamos inocentes, porque todos los gobiernos han espiado y todos los gobiernos espían. Eso no significa que esté bien, yo no estoy diciendo que esté bien, pero todos los gobiernos lo han hecho y lo hacen. Ahora bien, me parece que acá hay un problema entre estas dos superestructuras que nos vienen gobernando desde hace tiempo y que se tiran entre ellos pedazos de barro uno al otro. En definitiva, están, como decía en el tango, en el mismo lodo y todos manoseados. Creo que decir a alguien que ha espiado antes, decir que ahora los están espiando, o decir que en el gobierno anterior los espiaron, cuando ellos también antes espiaron, me parece que es tirarse con piedras de la misma calaña unos contra otros. Pero partamos de considerar que el espionaje interno a políticos, opositores políticos, periodistas, miembros destacados de la comunidad es absolutamente ilegal, debe investigarse y deben pagar las consecuencias quienes los hayan realizado. Me parece que hay cuestiones que hay que resolverlas inmediatamente, no estirarlas en el tiempo en una especie de, como de costumbre, una indefinida pendencia de investigaciones judiciales que nunca arriban a nada. Es ilegal, hay que tener una cuestión, digamos, categórica en eso. Tampoco significa, como algunas personas han pretendido decir, que hay que eliminar los servicios de inteligencia. Me parece que eso es una tontería, porque todos los países del mundo tienen sus servicios de inteligencia. No podemos quedar indefensos absolutamente sin tener un correcto servicio de inteligencia, pero que sirva realmente para la inteligencia política internacional y nacional, no para espiar quién sale con quién, o quién dijo qué, o por qué pensó tal cosa, o con quién se juntó a tomar un café un opositor político, sino que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al terrorismo internacional, al narcotráfico, a las cuestiones políticas monetarias internacionales también, de economía internacional, porque ellos hacen análisis internacionales, los distintos servicios de inteligencia del mundo lo hacen. No podemos quedar aparte de no hacerlo nosotros también. El tema es qué objetivo nosotros le damos a un servicio de inteligencia. Pero el espionaje que se ha realizado y del cual supuestamente pudieron haber participado algunos periodistas, digo supuestamente, es absolutamente ilegal. Con respecto a los ataques al periodismo, ya se hizo antes, aparentemente no se estaría haciendo ahora, pero yo creo que acá también tenemos que diferenciar que hay cuestiones de poder entre unos grupos y otros grupos del periodismo. Lo importante es retomar el periodismo independiente, que en definitiva 100% nunca lo es.
nunca lo es 100%, pero sí tratar de rescatar la objetividad política, ¿sí? La objetividad de la información, y no tomar partido por un bando o por otro, porque así como en algún momento existió un programa que se llamó 678, luego, y hoy continúan, existen otros programas que son una especie de similitud del 678, nada más que del otro lado de la grieta. Me parece que es muy perjudicial que el periodismo se ejerza de esa manera, porque es como que a nosotros nos arrastran de un lado al otro a ver cuál es el más visto o cuál tiene más razón. Si no hay una verdadera objetividad de la información, no hay razones, sino que hay pasiones guiadas o intereses guiados. Recientemente se ha creado una institución que se llama Defensor del Público con respecto a los medios. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que no. En primer lugar, no tenemos por qué estar creando nuevos organismos del Estado que a todos los argentinos nos cuesta mucho, y sobre todo en estas épocas y en estos momentos en que nos cuesta llegar a fin de mes y nos cuesta, en algunos casos, a clase media que se ha caído y ya directamente le cuesta comer, y nosotros estamos pensando en crear, no pensando, sino creando nuevos organismos estatales que irrogan presupuesto al Estado. Y por otro lado, creo que el público se sabe defender a sí mismo con respecto a lo que hay en los medios de comunicación. Si no nos gusta algo, no lo vemos; si no nos gusta un diario, no lo leemos; si no nos gusta una radio, no la escuchamos. No necesitamos de alguien que nos diga qué contenido tenemos que leer, que ver y que escuchar. No sé todavía bien definido a qué está, o a qué busca, o a qué apunta este organismo de Defensoría del Público, porque también está la Defensoría del Pueblo, que tiene un rango constitucional incluso, con lo cual podríamos acudir a la Defensoría del Pueblo si sentimos avasallados derechos colectivos o derechos que involucran a la sociedad en su conjunto con respecto a los contenidos de los medios. Pero crear una nueva institución, un nuevo organismo para esto, que tal vez esté dirigido o conducido, mejor dicho, para dirigir el pensamiento del público, me parece que es netamente, sumamente peligroso. Espero en estos breves minutos haber dado respuestas a las inquietudes que me giraron. Y nuevamente los invito, si quieren participar de los encuentros que tenemos en el Foro del Encuentro Argentino, que el mes que viene vamos a tener otro encuentro. Les recuerdo a aquellos que quieran participar del encuentro del Instituto Maritain, pueden seguirlo en Facebook, y nosotros estaremos encontrándonos de vuelta la semana que viene.